Resumen. La obra de la japonesa Jun Mochizuki, Pandora Hearts, además de expresar la transdisciplinariedad de las artes como cine, fotografía y literatura, refleja parte de la cultura occidental en su composición. Estos elementos mencionados se consideran dentro del presente trabajo teórico investigativo que analiza la evolución del manga dentro y fuera de Japón y su importancia en los distintos campos en los que desenvolvió y, se ejemplificará mediante Pandora Hearts, el uso de recursos y referencias literarias que permite evidenciar que un referente base posibilita la construcción de una nueva obra. A partir de una investigación sobre la evolución e historia, se estudiará cómo el manga ha trascendido más allá del entretenimiento al campo cultural y social, también debido a su formato híbrido, que ha favorecido un crecimiento exponencial en su distribución y creación. A través de Pandora Hearts es posible observar que la literatura canónica de Occidente es representada en formas particulares, como reinterpretaciones de la literatura fantástica y la mitología, impregnadas en los personajes, espacios y acontecimientos de la obra de Mochizuki. Introducción. El manga en general se ha concebido por años como un producto de entretenimiento direccionado a un público infantil, o incluso, inmaduro. No obstante, debido a la cantidad de contenidos que desarrolla, no es más que otra forma de literatura. La transdisciplinariedad e hibridez involucrada en el manga tiene que ver con la fotografía, el cine, las artes gráficas y la literatura y, aunque su origen sea complejo de verificar, su evolución ha posibilitado un conocimiento más extenso de la cultura japonesa en Occidente. El presente trabajo investigativo busca visibilizar al manga dentro del campo literario, ejemplificándolo, en concreto, con Pandora Hearts, debido a las asociaciones de la literatura canónica occidental que son reproducidas en la obra. En la primera sección del presente trabajo de investigación, se revisará el florecimiento, crecimiento y transdisciplinariedad del manga como parte fundamental de la historia de Japón, cuya elaboración surgió de productos que utilizaban el dibujo y la caligrafía para plasmar tanto, desde paisajes hasta historias de la vida cotidiana de los japoneses. Su concepción como un producto híbrido se construye paulatinamente, con lo que es asumido como un producto del campo cultural y social. Jan Mukarovsky, 1891 a 1975, perteneciente al movimiento del formalismo ruso, propone en su texto, Función, Norma y Valor estéticos como hechos sociales, que la creación de una obra implica la presencia de varios elementos implicados. Su foco de estudio es la función estética y su interacción con la percepción del colectivo social. La obra contempla distintas connotaciones, debido a que factores como el contexto, la época y la naturaleza intrínseca de dicha obra configuran el marco para su interpretación. Algunos receptores leen novelas solo por la instrucción o la emoción, o valorar un cuadro como información cerca de una realidad. Para este tipo de receptor la obra artística no funciona como arte, sino como un hecho totalmente extraartístico o apenas estéticamente matizado. Su relación con el arte no es adecuada y no puede ser considerada como norma. Las reflexiones propuestas por Mukarovsky visibilizan la ambigüedad en la posible interacción de la obra de arte, si la separamos de su valor estético. En el caso del manga, del cual aún no hay definición exacta dado que es posible encontrar distintas concepciones, en el presente trabajo se destaca el valor cultural que ha caracterizado su expansión por Occidente, de acuerdo con los distintos criterios del público consumidor. En lo que tiene que ver con el capítulo 1, se explica que, durante el tránsito del siglo XX a lo que llevamos del XXI, el manga se ha desligado del estigma de lo infantil e inmaduro que personas ajenas a él le han otorgado, puesto que la variedad de tramas narrativas y asociaciones artísticas posibilitan que los seguidores del manga descubran la tradición a la que está vinculado, tanto en términos visuales como literarios. Es gracias a la mixtura de otras artes que la estética y construcción de las obras de manga evolucionaron y se popularizaron. En el segundo capítulo, se analiza la distribución y expansión del manga fuera del país asiático, que conllevó un arduo proceso de traslado, no solo en el campo de la traducción sino en el espacio cultural ampliado. A lo largo de su historia, el manga ha pasado por distintas fases: propaganda nacionalista, contexto de guerra, contenido asociado con el público infantil, material didáctico sobre textos literarios canónicos de Occidente, hasta ser el soporte de una variedad de tramas dirigidas a todo tipo de público. La internacionalización sucedió paulatinamente por medio de experimentaciones con el idioma y distintos formatos de lectura. Además, en este mismo capítulo se analiza Pandora Hearts mediante recursos teóricos literarios como la traductología, que implica el traslado de un idioma a otro en función del contexto y la cultura, y la narrativa propuesta por Maki en la elaboración de guiones, la cual fue seleccionada por abordar un modelo narrativo desde el código visual, cuestión que es replicado en el manga a causa de la hibridación de distintas artes.
En cuanto al tercer capítulo, en el que hay un enfoque de lleno en el análisis de la creación de Jun Mochizuki, se realiza un mapeo de las distintas obras literarias canónicas de Occidente implícitas en Pandora Hearts mediante los personajes, la organización Pandora, Alice, Oz Vesalius, Jack Vesalius, Sway Baskerville y Glenn Baskerville. La mangaka incorpora textos como El mito de Pandora, Alicia en el País de las Maravillas, y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, junto con la recreación de motivos literarios y arquetipos. A través de personajes ambiguos y contradictorios que distan del encasillamiento ligado a una sola característica, se evidencia las referencias y asociaciones que el manga de Mochizuki replica de las obras antes mencionadas. Pues el villano no es malvado per se, ni el héroe es un ser sublime ni el abismo engendra solo maldad. En otras palabras, la autora ejemplifica la complejidad del ser humano en base al conocimiento público sobre motivos, arquetipos y relatos. Capítulo 1. Una mirada al manga. 1.1 Origen e historia panorámica del manga. Por sus similitudes con el cómic, el manga puede considerarse una especie de expresión de este género híbrido, que fusiona código visual y código lingüístico. Según Frederick L. Schott, 1950. El término manga puede significar caricatura, tiras cómicas o animación. Utiliza los ideogramas chinos de man a pesar de uno mismo, y hua ga, dibujo. Su inicio sigue siendo incierto en la actualidad, debido a la inconsistencia de datos históricos. No obstante, es un hecho que deriva de sátiras caricaturizadas, que fueron elaboradas en papiro, rollos, emaquis, tapices, vasijas, etc., compuestas de caligrafía y dibujo, realizadas en Japón entre los siglos XI y XIII. Uno de sus principales exponentes es el sacerdote Toba no Shoujo, 1053 a 1140, a quien se le atribuye parte de las obras Chokugiga del siglo XI, con temáticas de crítica social y humorísticas. No se ha logrado conocer sobre más artistas hasta el siglo XIX, cuando se publica Hokusai Manga, 1814. Algunas investigaciones recientes sobre el manga que pueden citarse son las de Hernán Rosaín, clásicos de ayer y de hoy. El manga como reescritura del canon literario universal desde las problemáticas niponas actuales, 2017, y Ver para leer, una lectura diacrónica para los cruces entre manga, anime y literatura universal, 2021, la de Manuel Hernández, la narrativa cross-media en el ámbito de la industria japonesa del entretenimiento, estudio del manga, el anime y los videojuegos, 2013, o el texto de José Andrés Santiago, manga, del cuadro flotante a la viñeta japonesa, 2013. Hernán Rosaín, miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, RIAM, en su primera sesión del seminario Herramientas Literarias para el Estudio del Manga y el Anime, propone una línea temporal que abarca desde el siglo VII hasta la contemporaneidad, segmentada de la siguiente manera: germinación, siglo VII a 1868, exploración, 1868 a 1912, y apropiación, 1945 hasta la actualidad. Por otro lado, Masami Toku, en What is Manga? The Influence of Pop Culture in Adolescent Art, señala un inicio puntual en el siglo XII con la aparición del Chokugiga, pinturas humorísticas de animales, que contenían pequeños textos de acompañamiento. Ambos autores precisan los distintos periodos históricos del Japón. En relación con el origen y evolución del manga se encuentran: periodo Satsumon, siglos 7 a 13, periodo Ainu, siglos 12 a 16, periodo Edo, siglos 17 a 19, periodo Meiji, siglos 19 a 20, periodo Taisho, siglo XX, periodo Showa, siglo XX, periodo Heisei, siglos 20 a 21, y periodo Reiwa, siglo XXI. Se comprende que los vestigios que dieron inicio a un género en el que el código lingüístico y visual dialogasen, se empezó a gestionar en los siglos XI a XIII. Dentro del periodo Edo, fue publicada la obra titulada Hokusai Manga. En ella se plasmaron dibujos de la vida cotidiana japonesa con algunas frases que completaban la narrativa visual. Su autor, Hokusai Katsushika, 1760 a 1849, fue el primero en utilizar formalmente el término manga, con los ideogramas chinos man y huaga, que hacen referencia a bocetos caprichosos, además del significado secundario que posee el primer ideograma, moralmente corrupto. De manera general, la palabra manga pronto fue relacionada con manual de dibujo, como una especie de desafío frente al encasillamiento de historias satíricas similares al Chokugiga, que exponían un contenido lingüístico escrito de modo diferente al de Hokusai Manga. Los aportes de Hokusai a la historia del manga no quedan únicamente en la publicación de dicha obra, sino que, durante los breves intercambios comerciales entre Europa y Japón, sus obras de ukiyo-e fueron popularizadas y bien recibidas en Occidente.
Un acontecimiento que contribuyó a la caída del periodo Edo e influyó en el crecimiento exponencial del manga fue el incidente de los barcos negros, 1853, suceso que provocó en el territorio japonés cambios drásticos en la cultura, economía, religión, política, etc., debido a que se vio obligado a abrir sus puertas comerciales al extranjero.